Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Néstor Adriansen. Señoras y señores, hoy aprenderemos a crear gráficos de cascada en Power BI y Excel 2016. Entonces, para darles un poco más de contexto, ¿para qué sirven los gráficos de cascada? Estos gráficos son muy útiles para comprender cómo se ve afectado un valor inicial por una serie de valores positivos y negativos. Usualmente estos gráficos se usan mucho en el mundo corporativo, por ejemplo, para evaluar flujos, ¿verdad? Por ello, es muy importante que conozcamos cómo crear estos gráficos en Power BI y Excel. Entonces, sin mayor preámbulo, empecemos. Hoy tenemos 5 puntos muy importantes que vamos a ver. Vamos a ver, por supuesto, el tema de gráficos de cascada. Vamos a aprender sus usos más importantes de los gráficos de cascada. Aprenderemos cómo crear un gráfico de cascada en Power BI. Haremos lo mismo también, pero en Excel. Y finalmente, para los que les gusta practicar, tenemos acá 2 casos muy prácticos, ¿ok? Entonces, no se desenganchen, que ahora ya empezamos con el primer punto. Gráficos de cascada. Acá tengo 2 puntos muy importantes, que es importante que también lo veamos. El primero, los gráficos de cascada muestran un total acumulado a medida que Power BI suma y resta valores. Como les mencioné, estos son muy útiles para comprender cómo un valor inicial se ve afectado por una serie de cambios positivos o también negativos. Finalmente, también se los conoce como gráficos de puente. ¿Ok? Entonces, tengamos esto en cuenta, por favor, y ahora ya vayamos al siguiente punto. Ahora veamos los usos de gráficos de cascada. Acá tenemos 5 puntos muy importantes. Vamos a hablarlo brevemente. Se usa un gráfico de cascada cuando la medida sufre cambios con el transcurso del tiempo y a través de una serie o de diferentes categorías. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta, por favor. También se usa gráficos de cascada para auditar los cambios más importantes que contribuyen al valor total. Vamos a verlo en un ejercicio también esto, ¿ok? Entonces, estas son las aplicaciones más prácticas que tenemos de los gráficos de cascada y ahora pasemos ya al siguiente punto. ¿Cómo crear un gráfico de cascada en Power BI? Entonces, en Power BI, si ustedes se dan cuenta, lo que ven acá en la parte derecha es básicamente una captura de pantalla, ¿verdad? Del área de visualizaciones. Y he sombreado, he marcado acá en rojo el gráfico que representa un gráfico de cascada. Entonces es muy típico, está acá, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver en el ejercicio y se van a dar cuenta que no es tan complicado como suena. Ahora vayamos al siguiente punto. ¿Cómo crear un gráfico de cascada en Excel? El gráfico es muy similar. Obviamente tenemos que ir a la parte de insertar, ¿verdad? De la barra de menús. Entonces ahí encontramos esa opción. También vamos a desarrollar el ejercicio en Excel y se van a dar cuenta qué tan sencillo es hacer este tipo de gráficos. Entonces ahora ya vayamos al siguiente punto. Ok, ahora es tiempo de revisar los casos prácticos. Tenemos acá 2 casos prácticos. El primero es visualizar el saldo inicial, depósitos, retiros y saldo final de una cuenta bancaria. Entonces, como les mencionaba anteriormente, se puede utilizar gráficos de cascada para poder hacer este tipo de representaciones. El siguiente punto acá es diseñar el flujo de personal contratado, despedido o jubilado para una compañía y para un año determinado. Y acá tenemos una nota, tenemos que usar Power BI y Excel para resolver estas 2 preguntas. ¿Ok? Entonces, ¿están listos? Ok, espero estén listos porque yo sí estoy listo. Entonces vayamos rápidamente a Power BI Desktop y empecemos a resolver estas 2 preguntas. Estamos ahora en Power BI Desktop y obviamente ya tengo las 2 tablas acá. Tengo 2 tablas, vamos a usar una tabla que se llama flujo de dinero y otra tabla que se llama flujo personal. Y obviamente yo les voy a compartir esta data también. Ustedes la van a poder encontrar en la descripción del video. Pero tengan en cuenta que vamos a usar 2 tablas, ¿ok? Entonces, brevemente les explico cómo funcionan estas tablas, ¿ok? Entonces, lo que es clave acá es que nosotros organicemos la data de tal forma que sea práctico poner en Power BI.
y en Excel, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro objetivo. Y para ello, obviamente, acá tenemos esta tabla, ¿verdad? Tenemos una tabla de periodos, que obviamente es el periodo en el que se está haciendo el análisis, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos el saldo de apertura. Tenemos acá, por ejemplo, los días, ¿verdad? En esta oportunidad estamos hablando del mes de septiembre, ¿verdad? En el caso de la base, es básicamente la base para cualquier celda, es básicamente la base de la celda anterior o del periodo anterior más el flujo de dinero. Si el flujo de dinero es negativo, pues será una resta, ¿verdad? Entonces, así es como se encuentra la base. Si chequeamos otra celda, por ejemplo, esta de acá, el mecanismo es muy similar. Tenemos acá la base anterior más el flujo de dinero, ¿verdad? En este caso, 330 menos 200, pues es 130, ¿verdad? Entonces, así es como funciona. En el caso de depósitos, por ejemplo, es la cantidad de dinero que nosotros estamos poniendo en nuestra cuenta, ¿verdad? Y en el caso de retiro, es la cantidad de dinero que nosotros estamos gastando. Y el flujo de dinero no es más que la diferencia entre los depósitos y los retiros. Entonces, así es como funciona, señores. Y obviamente, la segunda tabla, el mecanismo es muy similar. Entonces, como les dije, les voy a compartir esta data y ustedes empiezan a jugar, por cambiarle de números si es que quieren practicar. ¿Ok? Entonces, rápidamente regresemos a Power BI Desktop para poder resolver las preguntas. Y lo primero que vamos a hacer es resolver la primera pregunta, ¿verdad? Que es determinar el flujo de dinero que hay en una cuenta bancaria. Tenemos acá, por supuesto, la tabla que se llama flujo de dinero y vamos a usar esa tabla. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el gráfico de cascada que está acá. Seleccionamos ahí, seleccionamos la tabla y lo que nos interesa es seleccionar periodos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora es colocar periodos en este campo de acá. Entonces, simplemente lo que hacemos es seleccionar periodos y automáticamente se rellena esta información. El siguiente paso es chequear los flujos. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá, seleccionamos flujos y se va directamente al lado de valores. Entonces, automáticamente también aparece la gráfica acá. Pero si ustedes son curiosos, vamos a esconder esto para poder visualizar mejor. Pero si ustedes son curiosos, se dan cuenta que no existe un orden apropiado, ¿verdad? Entonces, lo primero que se viene a la mente es ir acá y ordenarlo, ¿verdad? De manera ascendente. Aparentemente se reorganizó, pero todavía vemos diferencias. Luego lo ordenamos por periodos y para ver qué sucede. Entonces, por más que hemos tratado de darle forma, no podemos porque está desorganizado, ¿verdad? Los periodos. Entonces, una forma de solucionar esto es yendo a transformar datos. Entonces, vamos a transformar datos. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a agregar una columna nueva y vamos a agregar esta columna de índice, ¿ok? Una vez que hemos hecho eso, simplemente cerramos y aplicamos. Y luego vamos a datos, ¿ok? Recuerden que tenemos que seleccionar la tabla que se llama flujo de dinero, está allí. Seleccionamos la sección de periodo, la columna de periodos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es organizar la columna de periodos basado en otra columna, basado en la columna que se llama índice, ¿verdad? Entonces simplemente vamos acá, vamos a ordenar por columna y por supuesto nos interesa en función a la columna que se llama índice. Ahí está. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Regresamos a informe. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora sí podemos ver, ¿verdad? De manera ordenada, desde el saldo de apertura hasta el total. Ahora, si ustedes quieren darle forma acá, simplemente lo que tienen que hacer es agregar etiquetas, por ejemplo. Inclusive, lo que pueden hacer es agregarle un separador de miles. En este caso es una coma, ¿verdad? No sé cómo será en sus países, pero en esta oportunidad es una coma para separar miles. Y de esta manera nosotros podemos leer mejor el gráfico. Ahora, si ustedes desean, también pueden organizar un poco mejor el título. Pueden centrarlo si desean, ¿verdad? Ahí está. Entonces, señores,
acabamos de resolver la primera pregunta y ahora ya vayamos a resolver la segunda pregunta. En la segunda pregunta nos piden determinar el flujo de personal, ¿verdad? De una determinada compañía para un determinado tiempo. Entonces, el mecanismo es muy similar. Miren lo que vamos a hacer. Simplemente, a manera de práctica, vamos a seleccionar el mismo gráfico, ¿ok? Vamos a seleccionar la tabla correcta, que en este caso es flujo de personal. Acá nos interesa periodo, ¿verdad? Expandimos esto para poder ver mejor. Y por supuesto, acá nos interesa también seleccionar flujo de personal. Automáticamente se rellena la sección de valores. Y obviamente el mecanismo acá para poder leer mejor este gráfico de manera ordenada, como lo vimos en la pregunta anterior, ¿verdad? Hacemos básicamente lo mismo. Simplemente nos vamos a ordenar acá por periodo. La misma cosa, vemos el mismo problema acá. Acá se ordenó de manera alfabética. Entonces, simplemente vamos a inicio. Ahora lo que es clave aquí es que tienen que seleccionar la tabla que corresponde. La tabla flujo de dinero ya lo hicimos. Ahora estamos trabajando en la tabla que se llama flujo personal, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que agregar la columna índice. ¿Ok? Una vez que hemos hecho eso, simplemente cerramos y aplicamos. Ahí está, ¿verdad? El siguiente paso es básicamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Seleccionamos acá la tabla, ¿verdad? Seleccionamos acá la columna periodo, herramientas de columna, ordenar por columna y seleccionamos acá índice. ¿Ok? Está cargando. Regresamos rápidamente a informe y miren lo que está pasando. ¿Verdad? Acá tenemos el inicio, que está en inglés, start, y tenemos acá el total, ¿verdad? Entonces, la misma cosa acá, ustedes pueden hacer lo siguiente, agregar etiquetas, ¿verdad? Inclusive, pueden hacer lo mismo también con el título, ¿verdad? Ya queda a criterio de ustedes. Centramos acá. Pueden inclusive aumentar el tamaño del título como ustedes deseen. Entonces, señores, si se dan cuenta, así es como funciona. Rápidamente para leer este gráfico, sabemos que inicialmente la compañía tenía 50 empleados, fue creciendo en enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿verdad? Fue creciendo, recuerden que esto está en inglés. Entonces, está creciendo, por ejemplo, en junio, el balance de junio es que se fueron 30 personas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tengamos eso en cuenta. Por ejemplo, en octubre también se fue personal, pero después el resto de meses simplemente fue incrementando. Y al final terminamos el año con 406. O sea, la empresa ha ido creciendo poco a poco, ¿verdad? Y si queremos leer la gráfica anterior, también podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos un saldo de apertura, ¿verdad? Hemos ido gastando día a día, ¿verdad? Dinero. Y la primera quincena, el 16 de septiembre, tenemos acá ingresos, que está en verde, ¿verdad? Después seguimos gastando dinero y finalmente a fines de mes nuevamente tenemos ingresos. Entonces, esto es la representación, ¿verdad? De una cuenta bancaria. Ustedes empiezan con un saldo inicial. En este caso, reciben dinero de su paga mensual o quincenal y finalmente terminan, ¿verdad? Con un balance. En esa oportunidad terminaron con 2.615. Entonces, para este tipo de análisis es clave que se pueda usar este tipo de gráficos, que es gráficos de cascada. Y como les mencioné al inicio, esto se usa mucho en el mundo corporativo, mundo de finanzas. Ok, entonces señores, eso es todo lo relacionado a Power BI. Y ahora el objetivo es que hagamos lo mismo, pero con Excel. Estamos ahora en Excel y el objetivo es que podamos usar el gráfico de cascada para poder representar el flujo de dinero y también representar el flujo de personal, ¿verdad? Tenemos acá dos tareas. Lo primero que tenemos que hacer ahorita es simplemente seleccionar la columna de periodos. Simplemente seleccionamos esto. Seguimos presionando control y luego seleccionamos la columna de flujo de dinero. Una vez que hemos hecho eso,
Nos ubicamos acá en insertar y seleccionamos esta opción que está acá. Y obviamente tenemos que seleccionar acá cascada. Señoras y señores, bingo. Acá tienen el famoso gráfico de cascada. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahora, acá hay un par de cosas que tenemos que hacer. Y recuerden, si ustedes se dan cuenta, el saldo final está vacío. Entonces, automáticamente lo que tienen que hacer es sumar esta columna de valores numéricos. Al y el signo igual, ahí lo tienen. Ese es un atajo de teclado. Ahora, si ustedes quieren aprender más acerca de atajos de teclado, también les voy a compartir un link, porque tengo un par de tutoriales acerca de ese tópico. Muy bien, entonces ahora ya nos aparece acá saldo final. El siguiente paso es seleccionar solamente esta columna, clic derecho y vamos a establecer como total. Ahí está. Lo mismo hacemos acá para el saldo de apertura, establecer como total. Ahí lo tienen. Ahora, si ustedes quieren seguir editando, lo pueden hacer. Flujo de dinero, si es que desean, ¿verdad? Ya depende de ustedes. Cerramos esto. Entonces ahí lo tienen, se dan cuenta que tenemos la misma cuestión acá, saldo de apertura, conforme pasan los días vamos gastando dinero. El 16 de septiembre tenemos ingresos, nuevamente vamos gastando dinero y a fin de mes tenemos nuevamente ingresos y al final el saldo que nos queda es 2.615. Muy bien, ahora hagamos el ejercicio para la siguiente tabla, flujo de personal. La misma cosa acá, seleccionamos acá esta columna, sigan presionando control, no suelten control. La idea es que seleccionamos estas dos columnas clave, insertar, la misma cosa acá, cascada, ahí lo tienen. La misma cosa acá, seleccionen la primera columna, establecer como total. La misma cosa acá, necesitamos tener un total, simplemente al igual, ahí está el total. Ahora lo que tenemos que hacer es, seleccionamos acá la columna del final, está en inglés ahí, dice end, pero ustedes saben que es final, ¿verdad? Entonces ahí está, la misma cosa acá, empezamos con 50 empleados, se contrataron más empleados conforme iba pasando el tiempo, y acá tenemos en junio menos empleados, ¿por qué? Porque probablemente fueron despedidos, unos u otros se jubilaron, ¿verdad? Entonces, por eso es que se queda acá un número negativo en el término de flujo de empleados. Y al final, obviamente, nos quedamos con 406 empleados. La misma cosa acá. Ahí lo tienen, señores. Así es como funciona, así es como se hace en Excel. Ahora regresemos rápidamente a la presentación para ver qué es lo que más nos están pidiendo. Antes de regresar a la presentación, me gustaría comentarles algo muy breve acá. Si ustedes recuerdan, creamos una nueva columna que se llama una columna de índice, ¿verdad? Que la vemos acá. Entonces, esta columna es una columna adicional que no debería verse, en realidad. Entonces, lo que podemos hacer es algo muy práctico. Miren, vamos a ocultar esas columnas. Vamos a datos, y en este caso estamos en la tabla flujo personal. Simplemente lo que vamos a hacer es, seleccionamos acá la columna índice, clic derecho, y vamos a ocultar en la vista de informes. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces eso significa que cuando vayamos a informe no vamos a ver esa columna y no podemos confundirnos. Entonces la misma cosa acá para flujo de dinero. Seleccionamos esa tabla, índice, clic derecho, ocultar en vista de informes. Entonces, como les dije, si regresamos a informes y chequeamos cada tabla, pues ya no existe la columna que se llama índice. En la tabla de flujo de personal tampoco la vemos. Hay menos probabilidad de que podamos escoger esa columna por error. Entonces, esto es todo. Regresemos rápidamente a la presentación. Señoras y señores, esto ha sido todo. Espero haya sido de gran ayuda este tutorial. Recuerden que gráficos de cascada son muy buenos para evaluar flujos, ¿verdad?
Gracias nuevamente por ser parte de este tutorial. Como siempre, si este tutorial fue de gran ayuda, por favor regálame un like. Me gustan los likes. Comenta, deja tus comentarios aquí abajo. También comparte con las personas que lo necesitan. Y por supuesto, no olvides suscribirte a este canal. Gracias nuevamente y nos vemos ya en el próximo tutorial.